Estos días estamos ministrando la parte de la sanidad al corazón. ¿Por qué necesitamos sanidad en nuestra alma? Cuando hablamos de corazón estamos hablando de alma. Porque nosotros todos venimos de una historia de heridas, de conflictos, por la crianza, por las cosas que vivimos, desde el vientre de nuestras madres, todos. Así como Dios tiene un libro en los cielos, donde están escrito nuestro destino profético que Dios determinó para nuestras vidas, y sus pensamientos son de bien, de paz, así también el enemigo crea situaciones y creó situaciones en nuestras vidas para herir nuestra identidad, para herirnos y encerrarnos en esa mentalidad de dolor. Esa es el objetivo del enemigo. Lo que hizo en nuestras vidas es trató de herirnos y encerrarnos en la mentalidad de dolor. Mentalidad de dolor, mentalidad de fracaso, mentalidad de no puedo, mentalidad de ya no hay forma, no hay salida, mentalidad de me encierro en mí con mis problemas. Y esa no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros. Por eso hoy yo quiero compartir con ustedes la historia de un hombre llamado Jabes. ¿Ya escucharon hablar de Jabes? ¿Escucharon ya ese nombre? Jabes. Es un nombre raro, ¿verdad? Bueno, Jabes no habla mucho de su historia, pero el Espíritu Santo dejó registrado la oración que Jabes hizo delante de Dios. Y nos da todo lo que el Espíritu Santo dejó registrado en la Biblia, nos da una dirección y un entendimiento de lo que tiene que ser en nuestras vidas, de cómo podemos usar como modelo para seguir adelante. Bueno, Jabes, su historia está en Primera de Crónicas 4, 9 al 10, habla de él, de Jabes. Dice esto: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En Israel, los hijos recibían los nombres de acuerdo a varias cosas. Era como nombres proféticos. Los padres le llamaban, o Dios le entregaba el nombre para que puedan llamarle, como en el caso de Juan el Bautista. Dios mismo le habló a Zacarías y le dijo: le vas a llamar Juan. Pero generalmente los padres le daban de acuerdo a la experiencia que ellos estaban teniendo o viviendo, como en el caso de Sara y Abraham. Cuando ella concibió en su vejez, y porque ella se rió cuando Dios dijo que ellos iban a tener un hijo, ella era estéril y ellos ya eran muy ancianos, ella se rió. Por eso le dio el nombre a su hijo de Isaac, que quiere decir risa. Y también porque Dios le trajo alegría, habiendo concebido en su vejez. Pero en este caso, esta mamá que le dio a luz a Jabes, dice que ella le llamó a su hijo con este nombre porque ella dio a luz en dolor, y Jabes quiere decir dolor. Eso significaba el nombre de este Jabes.
Jabes significa dolor. Una mamá que le dio a su hijo cuando le tomó en sus manos, en sus brazos y le dijo, te vas a llamar Dolor. Yo sé que hoy en día hay nombres Dolores, ¿verdad? Pero este fue llamado Dolor porque ella dice que le dio a luz en dolor. La Biblia no especifica si ella estaba hablando de qué tipo de dolor, si porque fue un parto muy sufrido, donde ella sufrió mucho, donde ella padeció muchos dolores, o porque su situación estaba en dolor en ese momento. Ella estaba en una situación difícil, ella estaba sufriendo mucho. No especifica por qué él fue llamado de dolor. Ahora vamos a hacernos, de acuerdo a lo que sabemos de la palabra, podemos hacernos una pequeña historia de la vida de Jabes. Esto que yo les voy a relatar no está plasmado en la Biblia, no es una historia de la Biblia, pero de acuerdo a lo que conocemos podemos hacer una pequeña historia. Y hoy yo les quiero relatar una pequeña historia de la vida de Jabes para que podamos llegar a donde quiero que lleguemos. Jabes, entonces, su nombre fue dolor. Se entiende que tampoco la vida de Jabes fue fácil. Él nació en medio de un dolor, y cuando hay una situación en nuestras vidas, esa situación tiende a repetirse. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Ya nacemos bajo una maldición generacional. Ya nacemos bajo una maldición generacional. ¿Qué significa eso? Lo que nuestros antepasados vivieron tiende a repetirse en nuestras historias. Un ejemplo, antepasados que no les resultó bien el matrimonio, sufrieron divorcios. Generalmente eso se quiere repetir en el linaje. Historias de enfermedades quiere repetirse en el linaje, en todos los que van naciendo. Si hubo historia de abuso sexual o algún tipo de abuso, es una historia marcante en la familia, en los antepasados, tiende a repetirse por causa de las maldiciones generacionales, porque nacimos ya bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios se rompió. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando entró el pecado, entonces entró la maldición. No fue diseño ni plan de Dios. Por eso Jesús vino para llevar en la cruz la maldición, para pagar el precio por los pecados, para rescatarnos de ese estado de maldición y romper por medio de su obra y por su sangre preciosa todo tipo de maldición generacional. No necesitamos vivir las maldiciones que nuestros antepasados vivieron, porque Jesús vino a traernos y a darnos una nueva vida y una nueva historia. Entonces, entendiendo un poco esto de las maldiciones generacionales, podemos entender que la vida de Jabes también fue en dolor. Sufrió este hombre, esta persona, desde su infancia. Entonces, la pequeña historia que yo les hago es esta. Le llamaban siempre por su nombre Dolor. Jabes significa dolor. Sus amigos le llamaban Dolor. Sus profesores le llamaban Dolor. Él vivía posiblemente en rechazo. Él vivía en aislamiento. Él posiblemente sufrió mucho cuando pequeño. Y esta es la historia que yo hago. Que Jabes llegó un día a un maestro en Israel y le preguntó el significado, el porqué de su nombre. Y le preguntó a este maestro de Israel si las personas que sufren, si Dios escucha a las personas que sufren. Y este maestro en Israel
le habló del Dios que escucha, pero no porque la persona sufre, pero que Dios escucha al corazón que le busca sinceramente, a la persona que le busca con fe y con todo su corazón, a la persona que cree que Dios es soberano, que Dios es grande, que Dios es bueno y que Dios quiere cambiar su historia y darle un futuro digno, un futuro bueno. Entonces Jabes, a partir de ese entendimiento que él tuvo de quién era Dios, Jabes empezó a buscarle a Dios aún estando en medio de su dolor. Jabes tomó una actitud. Él salió del estado de victimista, del estado de ser víctima del dolor, del estado de ser víctima y encerrarse en su mundo de dolor y decir: a mí luego nada no me sale, yo siempre luego sufrí, mis antepasados sufrieron, yo también sufro y mis hijos también van a sufrir. No, Jabes tomó una actitud. Él oró al Dios que podía cambiar su historia, al Dios que podía cambiar su destino, independientemente que él se llamaba dolor. ¿Y qué hizo Jabes? Por lo que entendemos de la historia, Jabes empezó en un proceso de superación y de eso te quiero hablar hoy. Dios te llamó para que vos puedas primero entender dónde tenés que ir, a quién tenés que ir, a quién tenés que clamar, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que no te abandona, que hay un Dios que nunca te deja solo. Cuando Jesús cumplió el plan de salvación, su tiempo en la tierra, Jesús se fue a los cielos, fue ascendido. Pero ¿saben qué? Él les dijo a sus discípulos: no se preocupen, ustedes no se van a quedar huérfanos, porque yo les enviaré al Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los tiempos va a estar con ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender que para salir de ese tiempo, de esa historia de dolor, nosotros necesitamos mirarle a Jesús. Nosotros tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que tenemos que entrar en ese diseño de ser hijos de Dios. Tenemos que agarrarnos de Dios, agarrarnos de su amparo, agarrarnos de lo que la palabra dice, que no somos huérfanos ni estamos solos y podemos salir adelante. Necesitamos salir de esa mentalidad de dolor. Muchos se encierran en su dolor porque están en ignorancia, porque están ciegos, porque la luz del evangelio no le resplandeció, porque la luz del evangelio no le resplandeció. Por eso es importante escuchar la palabra. Por eso yo estoy aquí, para hablarles la verdad del evangelio. Esa es mi función. Mi función es darle la verdad del evangelio. Sí, en el momento y por medio de los dones, sí, Dios desata profecías, Dios desata diseños, Dios desata destinos proféticos. Sí, es hermoso, son hermosos los dones, pero la palabra tenemos que conocer, la palabra tienen que conocer, la palabra de quién es Dios, de qué Él quiere con nosotros, de cuáles son las palabras, la dirección, las leyes donde tenemos que andar, la luz de su verdad que nos va a resplandecer, y que, como dice la Biblia, tenemos que renovar nuestro entendimiento con su palabra, es su evangelio, es su palabra el que nos va a encaminar al cielo, es su palabra. Y Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra, Él es el verbo y Él es el camino. En Él nosotros tenemos salvación. Pero no solo eso, en Jesús tenemos una nueva historia que podemos vivir en la tierra. Y no solo nosotros, no solo vos, pero tus hijos, tu descendencia. Tu descendencia está en tus manos.
Cuando el evangelio y la luz te resplandece, vos y yo tenemos la decisión de entrar en esa revelación, en esa verdad de la palabra y caminar en ella. Y allí esa luz va a resplandecer a nuestra descendencia, a nuestro linaje, a los que vienen detrás de nosotros. Ellos ya no necesitan caminar en maldición. Ellos ya no se necesita repetir las maldiciones de nuestros antepasados. No, en Cristo podemos tener una nueva vida y una nueva historia, así como Jabes. Jabes, su nombre era dolor. Jabes vivió en dolor, pero él empezó a salir de esa mentalidad de dolor. Él empezó, ¿qué hacer? A caminar y a vivir fuera de esa mentalidad de dolor. Él empezó a esforzarse. Él empezó a ser diligente. Después, perdón, trae mi saliva. Después que Jabes entregó su vida y su corazón a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Él empezó a caminar sabiendo que él ya no estaba solo. Sabiendo que él ya no necesitaba caminar en dolor, sabiendo que había un futuro diferente para él, él empezó a esforzarse, empezó a caminar, siendo diligente en lo que él hacía. Él era servicial, él ayudaba a los que estaban en una condición de más dolor que él. Él se esforzaba y él empezó a sobresalir. Él empezó a sobresalir. Él empezó a sobresalir. Él ya no miraba su condición de dolor, porque, mis queridos, cuando nosotros nos encerramos en nuestro dolor, cuando vivimos solamente mirando y sintiendo nuestro dolor y encerrado en esa mentalidad, no hay futuro, no hay esperanza. Entonces así nosotros vamos a terminar, pero no es la voluntad de Dios que eso pase en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a ensancharnos primeramente en nuestro corazón, y eso fue lo que pasó con Jabes. Él se ensanchó en su corazón, él se ensanchó en su mente. ¿Qué significa eso? ¿Acaso, mis queridos, no hay mucha gente que vivió en miseria, que vivió en dolor, que nació en una familia donde había mucha escasez, mucha dificultad, pero hoy en día son grandes? Hoy en día vencieron en la vida. Y cuánto más aquellos que venimos a Dios, que nos acercamos a Él, que creemos y que creyendo en Dios nos esforzamos, ponemos de nuestra parte para salir de esa mentalidad de dolor. Y Jabes hizo eso. Él no se quedó en esa mentalidad de dolor. Hoy quiero romper esa mentalidad de dolor. O sea que Dios es el que rompe por medio de su palabra. Hoy el Señor, ¿qué es lo que te está diciendo? Pudiste haber nacido en sufrimiento. Tu vida no fue fácil. Tu vida fuiste víctima del pecado de mucha gente, de Satanás que te hirió desde tu infancia. Fuiste víctima, pero no necesitas quedarte como víctima. No necesitas quedarte en esa situación. No necesitas quedarte en ese pozo. No necesitas quedarte en ese dolor. Mírale a Jesús. Mira la obra que Él hizo. Él pagó un precio. Él conquistó en esa cruz para que nosotros andemos en bendición. Eso no significa que no vamos a tener problemas. Eso no significa que no vamos a sufrir heridas. Pero tenemos que tener una mentalidad renovada mientras estemos aquí en la tierra, diciendo: no estoy solo, no estoy sola. Dios está conmigo. Yo me voy a unir con Dios. Yo voy a creer en Dios y voy a caminar y salir adelante. Y mi familia va a salir adelante. Y mis hijos van a salir adelante. Y si esta situación no fue buena para mi vida, voy a quitar y voy a seguir adelante. Si esta relación me hirió y fue abusiva y no fue buena para mi vida, voy a poner a un lado y voy a seguir adelante. Si esta situación económica, estoy llena de deudas, estoy sin poder salir de esta situación, voy
doblar mi rodilla, voy a clamar al Dios que todo lo puede. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me dé sabiduría, que me dé una forma de emprender, de una salida en todo esto, y voy a seguir adelante. Cada día me voy a levantar, aunque tenga pocas fuerzas, y voy a salir adelante y voy a avanzar. Dios empieza la obra en el corazón de Jabes y él empieza a ensancharse primeramente dentro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser ensanchados afuera si primeramente dentro de nosotros no hay un ensanchamiento. ¿Qué significa? Donde nuestro pensamiento, nuestro corazón se abre, se ensancha. Empiezo a salir de ese pensamiento chiquitito, de ese pensamiento de derrota, de fracaso, del no puedo, del no da. No, eso se tiene que romper en nuestras vidas para que podamos ensancharnos después afuera. Y esta fue la oración que Jabes le hizo a Dios. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice que le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Por qué Dios le otorgó a Jabes lo que le pidió? Porque Jabes le pidió con fe. Porque Jabes confió en Dios. Porque Jabes le pidió con todo su corazón. Porque Jabes se empezó a esforzar y empezó a caminar en una dirección diferente de sus padres, de sus antepasados, de aquellos que vivieron en dolor, de su mamá, que en ese momento de dolor, en vez de profetizar sobre su hijo, en vez de decir y pensar: mi hijo va a ser diferente, aunque yo esté inundada en dolor, le voy a poner el nombre de mi hijo algo futuro, le voy a poder poner el nombre de alegría, de bendición, de progreso, de risa. No, ella no tuvo ese entendimiento ni esa fuerza, y ella profetizó sobre su hijo un camino de dolor. Por eso tenemos que nosotros, los padres, cuidar lo que hablamos sobre nuestros hijos. Aunque no veamos en sus vidas, aunque no veamos en nuestras vidas algo bueno, nuestra boca y nuestras palabras desatan poder, desatan destino, liberan propósitos, y tenemos que profetizar sobre ellos lo contrario de lo que vemos, lo contrario de lo que sentimos. No podemos dejar ser guiados por nuestros sentimientos y por lo que estamos viviendo. No podemos. Tenemos que hacer diferente de lo que la mamá de Jabes hizo, donde profetizó sobre su hijo un destino de dolor. Y esto es lo que esta palabra quiero compartir y orar contigo. Jabes oró y Dios le otorgó. ¿Qué pasó con Jabes? Él fue levantado. Él dijo que él fue el más ilustre entre sus hermanos. Él era un hombre, llegó a ser un hombre ilustre en su ciudad. Un líder. Un hombre ilustre que primero, en medio de su dolor, consiguió ensanchar su corazón, su mentalidad. Salir de la pequeñez, salir del no puedo, salir de de decir es imposible, salir de esa mentalidad diabólica, porque justamente eso es lo que Satanás quiere. Y a muchos le lleva aún al suicidio, porque trabajó acá. Acá Satanás trabaja, mis queridos, nuestra mente. Acá Satanás trabaja, y trabaja para herirnos y dañarnos toda nuestra vida, para atarnos en el dolor, en el sufrimiento, para atarnos acá en el fracaso. Porque si acá nosotros somos transformados y renovados, como dice en la palabra de Dios, renovados
los ojos de vuestro entendimiento. Acá. Y acá se renueva solamente con la palabra de Dios. El Espíritu viene y nos renueva. Y nosotros tenemos que decidir salir de esa mentalidad de derrota. No vas a estar en derrota. No es el propósito de Dios. Satanás diseñó y hizo muchas cosas en tu vida. Y hace para atarle a la gente, para que la gente no prospere, para que la gente no avance, para que la gente no cumpla el propósito de Dios. ¿Tenemos que pedir ensancharnos? Sí, tenemos que pedir. ¿Tenemos que pedirle bendición a Dios? Sí, tenemos que pedir ensanchar nuestro territorio, ensanchar nuestro negocio, ensanchar nuestra economía. ¿Pero para qué? Tenemos que entender para qué, para hacer bendición. Entonces yo puedo decir, sí, quiero, Señor. Dame un negocio, dame una empresa. Quiero progresar. Quiero tener muchas fuentes de trabajo para darle a los otros. Levantame a mí mi ciudad como un empresario. Levantame, dame una idea. Dame una idea, Señor. Dame una visión para emprender y que yo pueda ensancharme y tener muchas familias que trabajen conmigo, a las cuales le puedo bendecir. Dame, Señor, posibilidad económica para ayudar, para bendecir, para levantar comedores, lugares, para alimentar a la gente que no tiene, para levantar un lugar donde se enseña oficio a la gente que pueda trabajar, prosperar. A veces será que no es eso lo que tiene que cambiar acá, dentro de nosotros. Se tiene que romper acá esa escasez, esa pequeñez y pedirle como Jabes: Señor, ensancha mi territorio y que tu mano esté siempre conmigo. Que tu presencia esté siempre conmigo. Me guíe. Que tu presencia, Señor, esté siempre con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Dame, Señor, una descendencia bendita. Y líbrame del mal, que el mal no me dañe. Líbrame de mi propio corazón cuando me quiera apartar de tu presencia. Y Dios le otorgó, y Dios te otorgue lo que le vas a pedir. Entonces hoy quiero compartirte esta palabra, saliendo de la mentalidad del dolor, ensanchados dentro primero, para poder pedir con fe y con entendimiento a Dios aquello que Él quiere. Porque mientras nuestro entendimiento no se ensancha, lo que le pedimos a Dios tampoco podemos pedirle conforme a su voluntad. Porque tal vez Dios quiere que le pidamos, tal vez a vos, hombre, mujer, Dios quiere que le pida: Señor, dame una empresa. Pero si no tenés el entendimiento ensanchado, el corazón ensanchado, tal vez le vas a pedir: Señor, dame un empleo que yo por lo menos pueda comer. Entonces acá Dios quiere renovarnos. Quiero bendecir, orar por tu vida, por tu corazón. Lleva esta palabra, que pueda renovar esta palabra tu mente y que el Señor alumbre tu entendimiento. Oro por vos para que el Señor alumbre tu entendimiento en esta mañana. Que el Señor empiece a trabajar en tu alma. Pero primeramente necesitas hacer alianza con el Señor Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo de Nazaret. Primero entregala así como Jabes.
estando en esta condición en que está, en esta situación tal vez de mucha necesidad, tal vez tan mucha necesidad económica, tal vez estás pasando hambre o tus hijos pasan hambre, pero ese no es el lugar donde vas a permanecer ni tenés que permanecer, no. Levántate, confía en Dios, confía en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor toque tus proyectos. Elizabeth, el Señor toque tu vientre. En el nombre de Jesús, Elizabeth, el Señor te conceda el deseo de tener hijos. El Señor te conceda. El Señor ponga su mano sobre tu vientre. El Señor sople su aliento de vida ahora sobre tu vientre. El Señor sople ahora vida sobre tu vientre y te pueda conceder el anhelo de tu corazón en el nombre de Jesús. Y cuando tengas ese bebé, pedile al Señor el nombre profético que le vas a dar, donde vas a diseñar su destino en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tus proyectos, que tu mente sea renovada por la palabra de Dios, que tu corazón sea alumbrada por la palabra de Dios. Hoy se rompe la mentalidad del dolor, hoy se rompe la mentalidad de escasez en el nombre de Jesús. Hoy se rompe la mentalidad estrecha, el corazón estrecho se rompe en el nombre de Jesús. Hoy el corazón se ha ensanchado, hoy tu mente sea alumbrada y puedas avanzar hacia tu destino de gloria, hacia tu destino profético, vos y tu casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la palabra que hoy quiero compartir contigo. Recuérdense, lo que el diablo trató y trata siempre es de atarnos en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestra escasez, para que no avancemos. Dios te bendiga, Tamara. Para que no avancemos a nuestro destino que Dios estableció. Pero en el nombre de Jesús vamos a salir de la mentalidad del dolor y vamos a levantarnos y conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos si Dios permite. Que Dios nos bendiga a todos.